Doctor Neira, demos una revisión a las últimas medidas dadas por el gobierno. Pienso que el concepto de distanciamiento social, que es un concepto sanitario para estar no cerca a otra persona con la que tú no vives o convives, ha sido mal aplicado y se ha llevado al concepto de cuarentena, que es un concepto ciertamente arcaico en la medicina. Las cuarentenas se utilizaban en la Edad Media cuando había epidemias, porque estamos hablando de 1700, 1600 inclusive, cuando viene a Perú, por ejemplo, las colonias chinas a trabajar, se le hace una cuarentena en San Lorenzo, era una isla dedicada a las cuarentenas. ¿Con qué propósito? Que en 40 días tú, cualquier posibilidad de microorganismo que tengan estas personas, eviten contagiar. Hoy, con el desarrollo tecnológico, en el mundo en el que nos encontramos, es válido el distanciamiento, pero acompañado de otras medidas. Entonces, esto solo sería útil si se acompaña de todo lo demás que se dijo siempre, no de marzo, no de abril. En febrero, hace más de un año, se decía esto: testeo molecular, identificación y aislamiento. En ese concepto podría haber sido útil en esa primera fase. Hoy en día, todas las medidas que se han tomado en esta etapa, en las primeras y ahora también, lo único que ocasionan es el efecto contraproducente a lo que queremos hacer. Al hacer un cierre de mercados, el transporte público tuburizado a las 6 de la tarde ocasiona aglomeración, evidentemente. Cuando tú vas a cerrar y que la gente esté en una, entre comillas, cuarentena hoy, tú no piensas en las casas de San Isidro, Surco, Miraflores. El Perú no es ese. En el Perú, en un cuarto viven 3, 4 personas. En una casa viven 2, 3 familias, de 4 o 5 personas cada familia. Y entonces, en ese concepto, todo resulta contraproducente, y las cifras epidemiológicas son las que te dicen lo que estoy afirmándote. Hoy el nivel de contagio es familiar, Beto. Se están contagiando familias completas. ¿Por qué? Porque estamos haciendo lo contraindicado. Si hay aglomeración en el mercado, abre 24 horas. DF lo está haciendo hoy en día. ¿Qué haces? Eso tiene mucha más lógica, pues. Tendría más lógica para una realidad como la nuestra. Habría gente que podría salir a comprar a otras horas, gente que trabaja hasta muy tarde, podría ir a comprar a esta hora, o más tarde, o en la madrugada, cuando no hay nadie, ¿no? Y lo del auto también me parece que realmente, nuevamente me parece, como dice el doctor Abanto, una especie de política caviar, ¿no? Marxista, ¿no? Entonces vamos a igualar a todos hacia abajo, que nadie tenga carro, ¿no? Que todos vayamos en micro, y entonces, claro, la aglomeración es el triple. Es la misma tontería de evitar que las vacunas puedan ser vendidas por privados. ¿Cuál es la lógica ahí? Yo creo que necesitamos en este país revisar los conceptos sanitarios. Finalmente, la ciencia es la que nos tiene que decir cómo salir. Este es un problema de salud, y la ciencia dedicada a la salud pública, dentro de todas, es la que nos está dando el camino. ¿Qué es lo que nos está diciendo hoy día, 3 de febrero? Que las vacunas seguras y eficaces que la ciencia logró desarrollar como un hito en la historia de la humanidad son necesarias. Tú has visto en todos los países, cuando revisas desde diciembre, cuando empiezan a aplicarse, las curvas de contagio empiezan a caer dramáticamente. A una persona que ingresa, como hemos ingresado casi la mitad de lo que estamos acá, a un servicio de salud, se nos podría preguntar si usamos el transporte público, si vamos a mercados o a supermercados, si vamos a marchas, ¿no? Qué sé yo, una cantidad de factores que seguramente serían de utilidad si hubiéramos recopilado esa información desde un año atrás. No se hacen estos estudios, solamente, digamos, se atiende de emergencia a la persona y se le deja ir, y no se aprovecha la información que cada quien trae consigo. Permíteme contestar con algo que es una iniciativa de unos científicos que hoy están llevando esta información adecuadamente. Es el grupo Open COVID. Es un grupo de gente desinteresada que está manejando información de primer nivel para esta toma de decisiones. Esto se podía hacer en marzo, en abril, en mayo. No es tarde.
estamos a tiempo, pero necesitan dejarse ayudar, porque finalmente en este problema de salud pública la información es vital para que tú tomes decisiones, pero información real, no la información que tú quieras presentar. Las cifras que Open COVID dice, que las cifras que se muestran como oficiales no son las reales, y hay que hacer caso a Open COVID. Son científicos que están haciéndolo desinteresadamente por el país, y estos datos que tú tienes no son de hacerlo en 1 o 2 días, pero en cuestión de pocas semanas, nuestros expertos en tecnología lo pueden desarrollar y está Open COVID. No hay mucho que hacer para empezar a tomar decisiones. Porque hemos visto en los informes de los dominicales, por ejemplo, que hay un cambio en el perfil del enfermo o el perfil del paciente de COVID internado en la UCI. Hace un par de fines de semana vimos que había muchos jóvenes, ¿no? Muchos pacientes de 20, 25, 30 años que estaban en UCI, ¿no? Salvando de la muerte. ¿Cuál es la razón? Las marchas no contagian, dice el doctor Huerta. ¿Ah, no? Perdóname. Entonces, ¿estos jóvenes de dónde salen? Hay un tema epidemiológico y un tema también con el propio virus. El virus está mutando, pero para mí el tema epidemiológico es importante y tiene que ver con que los jóvenes salieron en septiembre, octubre, noviembre, diciembre, salieron masivamente, y entonces tienes tanta cantidad de gente joven que se contagió, y algunos, el 2.5%, van a llegar a camas UCI de los contagiados. Y los papás y los abuelos van a llegar al cementerio. Y después, y las siguientes generaciones. O sea, la epidemiología en eso sigue manteniéndose desde enero. En enero, en febrero, salió un reporte que decía esto: de 100 personas contagiadas, 80 no hacen síntomas, 20 hacen síntomas. De esos 20, los 15 suelen pasarlo, y con atención primaria, que muy bien lo dice el doctor Abanto como abogado, se puede manejar muy bien en el primer nivel de atención. Porque el doctor Abanto ya tuvo COVID igual que yo. Claro, y somos sobrevivientes aquí. Y es el 2.5% que lleva UCI, pero finalmente la apuesta debe ser por fortalecer la atención primaria en ese contexto, el primer nivel de atención, que son 2 conceptos distintos, muy relacionados, y ese puede ser el camino. Pero hoy, efectivamente, sin vacunas cercanas, creo que los peruanos debemos empezar a cuestionar y decir qué hacemos por salir. Hoy la segunda ola sigue creciendo, las cifras son muy, muy complejas, las próximas 2 semanas van a seguir subiendo las cifras, es una hipótesis que yo estoy planteando. ¿Por qué? Por todo esto que venimos comentando en estas medidas. Y en ese contexto, las vacunas podrían prevenir la tercera ola. No, la segunda ola para este país va a ser desastrosa. Lo sensato sería en este momento decir, porque si tú le dices hay la vacuna pronta, la población empieza a descuidarse, porque dice ya está la vacuna, porque sabe que la vacuna no salva vidas. Lo sensato sería decir, no hemos logrado gestionar vacunas para la población prontamente. Lo que siempre dijo la OMS y todos los especialistas en el mundo: mascarillas, que muy bien usaban las personas del reportaje que pasaste al inicio, las señoras que vendían emoliente, que estaban con sus mascarillas. La población empezó a saber usar las mascarillas. Eso es realmente potente. Empezar a distanciarnos como sociedad, entender qué es distanciamiento, no es aislamiento, no es confinamiento, ¿sí? Entender, educar. El Defensor del Pueblo ayer hizo una propuesta, una franja sanitaria, hacer promoción de salud. Eso significa, en términos de salud pública, una promoción de la salud, para que la gente durante todo el 2021 aprendamos a usar mascarillas adecuadas, de la forma adecuada, lavado de manos y distanciamiento. Y nos resignemos a que la vacuna va a tomar varios y largos meses, ¿verdad? O haya un cambio de gestión. ¿Existe la posibilidad de tener vacunas prontas? Sí, también. En el mundo farmacéutico es especialmente... ¿Un cambio de gestión ministerial? No lo sé. Que alguien o que haya un grupo de gente experta en saber de la industria farmacéutica pueda acceder, pueda viajar, tomarse un avión, como lo acaba de hacer el presidente de Ecuador, irse a hacer una gira a Estados Unidos para conseguir más dosis. Lo que necesitamos es hacer un grupo que se vaya a conseguir vacunas. ¿Se puede eso? Se puede. La industria farmacéutica funciona así. Se puede conseguir vacunas seguras y eficaces prontamente, pero eso significa gestión. Ir, arrodillarse y decir, necesito vacunas para salvar mi pueblo. Ese es el mensaje. Necesitamos vacunas. No hay otra opción. Antes de irnos, Beto, déjame darte un dato. Si hemos cumplido un año
porque el primer caso sospechoso en el Perú se presentó en el Hospital 2 de Mayo el 26 de enero del año pasado, por si acaso. El segundo caso se presentó en el Cusco el 31 de enero. Así que no ha pasado, no estamos en el mes 10, estamos en el mes 12. Increíble.